Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva clase el día de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las habilidades de comunicación oral eficaz en público y ante los medios de comunicación. O sea, vamos a aprender a cómo enfrentarnos nosotros como voceros a los medios de comunicación, ya sea prensa radial, prensa televisiva o prensa escrita. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con esto, primero explicándoles un poquito de por qué hay que entrenar a un vocero. No es cosa de llegar a los medios de comunicación con un discurso y repetir como loro, hablar todas las cosas que tenemos en cuenta o que sabemos de la institución. No, no es así. Tenemos que prepararnos como voceros, tenemos que saber cuál es el mensaje que tenemos que decir. Por lo tanto, tenemos que prepararnos y practicar. Ese es uno de los grandes consejos y de lo que también van a aprender en esta clase. También, porque la relación con un medio no se construye solamente en un día ni con una aparición, es un trabajo paulatino. Si nosotros vamos a aparecer un día como voceros porque hubo una situación policial que requiere de una autoridad que se refiere a ella, nos van a solicitar los medios. Nosotros como autoridades tenemos también la obligación, por un tema digamos, de democratización de la información y del tema de la labor social, tenemos que dar a conocer esta información. Pero cuando nosotros queramos como institución utilizar a los medios, digámoslo así, para dar a conocer alguna información nuestra, que es de nuestro interés, sino del interés social, es bueno construir una relación con los medios, con los periodistas, tener una buena atención hacia ellos, responderles cuando nos llaman, porque uno nunca sabe cuándo van a necesitar de la prensa, de los medios de comunicación para dar a conocer temas más institucionales que públicos, digámoslo así, ¿ya? Queremos decirles que no existen ni buenas ni malas entrevistas, ¿ya? Existen buenos o malos voceros. Muchas oportunidades nos pueden hacer muchas preguntas que, digamos, no tienen ni pies ni cabeza. Saben ustedes muy bien que los medios de comunicación se han ido perdiendo un poco el foco de un inicio, que era más bien informar. Ahora hay mucha más entretención, farándula. Entonces, de nosotros va a depender que si un periodista con, digamos, no muy buena información o no muy bien preparado para una entrevista, el nosotros dar una entrevista buena, independiente de quién nos haga las preguntas. Entonces es responsabilidad de ustedes, en este caso, estar preparados para un mal entrevistador, ¿ya? Y también porque da origen a una buena publicidad el dar una buena entrevista. Nosotros como institución, ustedes como institución, necesitan también un posicionamiento en los medios de comunicación, están trabajando en estrategias comunicacionales por un tema de imagen, entonces es muy necesario para ustedes también la buena relación con los medios de comunicación y estar presentes siempre en ello, ¿ya? Vamos a continuar con la siguiente lámina que nos dice, nos hace una diferencia entre lo que puede estar pasando por la cabeza de un periodista y lo que puede estar pasando por la cabeza de un vocero cuando estamos enfrentados a un medio de comunicación, a una entrevista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el periodista puede estar pensando, las buenas noticias no son noticias. Efectivamente, para los medios de comunicación, una buena noticia no es noticia, no les interesa, no les va a cubrir si hay un aniversario, si Carabineros fue a una población a celebrar que llevan 200 días sin delito. No le interesa. A los medios les interesa la violencia, les interesa la prensa roja, o sea, la crónica roja, les interesa cuando existe un conflicto finalmente, que más adelante vamos a ver cuándo es noticia un hecho específico, ¿ya? Entonces, cuando un periodista está pensando, las buenas noticias no son noticias, los voceros están pensando, no tener noticias es una buena noticia. O sea, si a nosotros como institución no nos llaman a una entrevista, quiere decir que bien, que bueno, no tengo que ir a sacar la cara por la institución o por el conflicto que pueda haber ocurrido. Son las distintas visiones. El periodista está pensando, por ejemplo, que una actividad constructiva y el desarrollo, por ejemplo, de una noticia, de una actividad más bien esquematizada, es aburrido.
Y el vocero piensa que esto es importante a tener una buena construcción, dar detalles de la noticia, que a lo mejor el perro que pasaba era negro y tenía la cola, al periodista no le interesa eso, quiere los hechos generales. ¿Ya? Entonces, es para que entiendan esta dualidad, ¿no? Por ejemplo, el periodista tiene un cierre, periodista de televisión, ya sea de radio o ya sea de prensa escrita, tiene una hora en la que tiene que entregar el material. No puede entregarlo 3 días después o una semana después, por lo general es en el mismo día. Entonces, mientras está el periodista buscando una fuente de información, está pensando, tengo que entregar esto a las 5 de la tarde. Mientras la persona a la que le vamos a hacer la entrevista como periodista está pensando, tengo una reunión a las 5, tengo que ir a buscar al niño al colegio, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta estas dualidades de pensamiento, como ya les dije anteriormente. También el periodista piensa que no va a entrevistar digamos, al vocero en esta oportunidad porque le está haciendo un favor. Yo no le voy a hacer un favor a nadie haciéndole una entrevista. Por lo tanto, si yo voy a entrevistar a tal persona es porque en realidad lo necesito. Necesito la versión de esa persona. Y el vocero piensa que muchas veces yo no le voy a dar la entrevista a este periodista porque es un pelotudo, porque me cae mal, porque hace mal la pega. Uno tiene que representar a la institución, por lo tanto, la entrevista tiene que darla. Tiene que pensar positivamente en que finalmente se tiene que enfrentar a cierto tipo de situaciones que, digamos, es responsabilidad de ustedes el manipularlas de tal forma para que salgan correctas. ¿Perfecto? A ver, un buen vocero debe mostrar los siguientes atributos. Debe tener autoridad, debe tener seguridad al informar, debe tener serenidad, no puede estar nervioso. Se nota mucho el nerviosismo ante las cámaras, ya la gente lo percibe muy bien, por lo tanto es importante estar sereno. Tiene que tener un mensaje efectivo, un mensaje claro, pensado con anticipación y desarrollado con anticipación. Tiene que tener una muy buena disposición ante los medios, un vocero. Siempre tiene que estar disponible y tiene que estar disponible a las horas que el periodista tiene disponible también, porque no es que al periodista se le ocurra pedirles que a las 5 de la tarde tienen que darle una entrevista, es que efectivamente tienen un cierre y tienen que entrevistarlos a esa hora, ¿ya? Y también tiene que estar, obviamente, un buen vocero tiene que manejar al revés y al derecho toda la información institucional o toda la información del hecho por el cual le están consultando. Eso es fundamental en esto. ¿Cuáles son las claves del éxito al momento de hacer una vocería, de ser un vocero? Eres un líder de opinión pública, además. Entonces, es una responsabilidad que tienes que tener en cuenta y que tienes que saber que es una responsabilidad que tienes en tus manos. Nunca hay que esconderse, siempre tratar de colaborar, decirle a la secretaria, ¿sabes qué? Dile por favor si me llama el periodista que no estoy, que estoy en reunión. Finalmente, tenemos que tener, digamos, en nuestro interior súper claro que hay una responsabilidad social y ustedes, en este caso como institución, la deben tener muy clara. Ustedes son voceros, son representantes de la seguridad ante la ciudadanía, por lo tanto la ciudadanía requiere de ustedes para entregar ciertas informaciones. Si va una persona de la PDI o de otra institución, digamos, a entregar una información pertinente a la seguridad, digamos, de la ciudadanía, no es creíble. Lo creíble es que ustedes sean los voceros en materias de seguridad, por lo tanto, tienen una gran responsabilidad ahí. Y es importante enfrentarla. No hay que decir demasiado tampoco, a ustedes los van a llamar previamente por un tema específico. El periodista nunca les va a decir ya una entrevista y ustedes van a decir ok, voy a tal hora en tal canal o a tal hora por teléfono en tal radio. Siempre va a haber un tema por el cual les van a consultar, ya sea un tema de contingencia por lo general. O sea, es difícil que los llamen por un tema que no sea muy de contingencia, aniversario a lo mejor de la institución, pero por lo general es un tema de contingencia. Por lo tanto, deben tener claro qué es lo que les van a preguntar, no específicamente a ver qué pregunta me van a hacer, no. Tienen que tener súper claro en los temas en general que van a abordar en la entrevista. Pero hay que tratar también de ser específicos dentro de esos temas y de no decir demasiado, porque muchas veces cuando intentamos decir más de lo que nos preguntan, nos podemos enredar, de repente nos escapamos del mensaje original y estamos entregando información que no deberíamos estar entregando. Por lo tanto, tenemos que tener el mensaje muy claro, preparado con anticipación.
obviamente el no mentir, ¿para qué les voy a explicar más al respecto? Ser veraces y entregar la información. En este caso, el omitir información no es mentir. Porque finalmente uno puede manipular la entrega de información de tal manera de no tener que entregar una mentira, pero poder omitir cosas, que no es en este caso, en una entrevista no es visto mal. ¿Ya? Es importante mantenerlo y hacerlo sencillo y gráfico. Por favor, no utilicemos tecnicismo, no utilicemos palabras que la ciudadanía no comprende. Tienen que entender que la información que ustedes están entregando debe llegar a la gente que no tiene a lo mejor la misma educación de ustedes, que no maneja los mismos conceptos. Por lo tanto, tenemos que ser democráticos en entregar esa información, bajarla a un nivel para que todos puedan entenderlo, todos. Tenemos que ser congruentes, ¿ya? Tenemos que tener un único discurso en el momento en el que vamos a hacer una vocería, por ejemplo, en una situación de crisis. No existen los dobles discursos o que un vocero dijo una cosa y el otro vocero dijo otra cosa. Finalmente hay un problema comunicacional. Se tiene que tener en claro que es solamente un mensaje el que van a entregar. Si existen varios voceros, el que van a entregar en la oportunidad que se enfrenten a los medios. No tenemos que ser pasivos en el sentido de que tenemos que tratar de ir un paso más adelante que el periodista. Digamos que nosotros sabemos a lo que puede querer llegar el periodista, ¿sí? Es lógico. Nosotros nos van a decir, ¿sabes qué? No, queremos hablar del aumento de la delincuencia, pero hay una crisis institucional que ustedes saben que sí o sí el periodista les va a preguntar. Por lo tanto, tenemos que adelantarnos a esos hechos y saber que es posible que nos pregunten esto. Entonces, ¿qué hacemos al momento de que nos pregunten esto? Tenemos que tenerlo preparado con anticipación, ¿ya? Preparar y practicar es muy importante, preparar el discurso con anticipación, como ya les he dicho anteriormente, y practicarlo frente al espejo, mirarse al espejo, hablar el contenido o el mensaje que ya se ha planificado, hablarlo con la familia. Es súper importante porque estamos practicando en privado, digámoslo así, pero nos estamos asegurando que esto sea efectivo, que salga de buena manera. Bueno, deben tener claro también que es fundamental el tiempo en televisión, en radio o en prensa escrita. Los periodistas tienen muy poco tiempo, por lo tanto es fundamental que ustedes vayan ganando tiempo en llevar claro el mensaje y saber qué es lo que les van a consultar en términos generales, no las preguntas. Eso existen muchos casos en que entrevistados le dicen a los periodistas, ya, mándame las preguntas, o ¿qué me van a preguntar? Por lo general, quien hace este contacto con los entrevistados es un productor, que no es la persona que les va a hacer finalmente la entrevista. Por lo tanto, deben tener súper claro que las preguntas, enviarme las preguntas, eso nunca ocurre. Ese es un trabajo que hace otra persona, que es el periodista. Y aún así, si es el mismo periodista el que los va a entrevistar y ustedes les dicen, mándeme las preguntas antes, tampoco es un trabajo que los periodistas hacen, es tener una pauta de preguntas previa. Los periodistas se informan, pero finalmente van improvisando las preguntas de acuerdo al ritmo de la conversación, ¿ya? Bueno, en este sentido, siempre deben estar preparados cuando ustedes aceptan una entrevista. Quiere decir de que tienen que tener claro el mensaje y nunca deben improvisar. Siempre tener claro qué es lo que van a decir y cuáles son los límites de lo que van a decir, ¿ya? Piensen que todo lo que están diciendo no lo dicen ustedes como personas, lo dicen la institución. Por lo tanto, es una gran responsabilidad. Por ejemplo, hay que usar ejemplos, usar comparaciones simples, evitar los clichés, las frases hechas, armadas, las palabras también que son un poco cliché. Tenemos que tratar de ser lo más sencillos al entregar la información. El lenguaje simple o cotidiano, no usar mucho tecnicismo, que es lo que le decía yo anteriormente. Siempre tienen que tratar de ser facilitadores de la entrevista, de la situación entre un periodista y el vocero en este caso. Estar siempre disponible, demostrar que están abiertos a responder las preguntas de la prensa. Lo que les decía anteriormente, construir relaciones. Nunca sabemos
¿Cuándo vamos a necesitar la ayuda de un periodista para conseguir una entrevista para un hecho específico de la institución o para cualquier otra cosa? Es importante ir construyendo estas relaciones con los medios de comunicación. Hay que resumir, hay que tratar de no ser muy extenso, de dar un mensaje bien acotado. Por lo general los mensajes muy extensos difunden un poco el mensaje, ¿ya? Y siempre tratar de hablar en positivo, siempre tratar de entregar o destacar los aspectos positivos de la situación X por las cuales se les puede estar consultando. Bueno, otra de las técnicas generales de la entrevista es que es ideal no ahondar en temas irrelevantes. Si les hacen una pregunta que para ustedes es irrelevante, lo más importante es decir, no, respecto a ese tema no me voy a referir, si quiere podemos pasar a la próxima pregunta, de manera muy amable, pero que el periodista sepa que respecto a ese tema ustedes no van a comentar. Siempre repetir los mensajes clave, siempre. La idea es no decir siempre lo mismo, pero al momento de elaborar el mensaje previo a la entrevista, es importante tratar de repetir con otras palabras el mensaje que ustedes quieren entregar. A ustedes los van a consultar, como les decía anteriormente, por un hecho de la actualidad, pero finalmente si hay algo que ustedes quieren entregar como institución, un mensaje que quieran entregar o una actividad que se vaya a realizar, ustedes pueden utilizar esa plataforma, ese medio, y hay que saber de qué manera introducir ese mensaje en la pregunta que le están haciendo. Por lo mismo es importante elaborar muy bien un mensaje, ¿ya? Antes de asistir a cualquier medio de comunicación o hablar con cualquier periodista. Siempre, como les decía, regresar a los mensajes clave. Por ejemplo, por política, preferimos no referirnos a ese tema. Es una buena salida en el momento en el que les hacen una pregunta inadecuada para lo que ustedes quieren comunicar. Pero lo que sí puedo comentar al respecto es, y pueden entregar a lo mejor algún detalle poco importante. O sea, tienen que manejar y ponerse en todas las situaciones. Es importante eso, ¿ya? Y obviamente mantener la calma, siempre estar tranquilos ante una entrevista y con la mejor disposición, como lo decían ya las láminas anteriores. Ahora, vamos a ver qué es un mensaje clave. Vamos a avanzar ahí. ¿Qué es un mensaje clave? Ya que es lo que yo les he repetido en todo el inicio de esta clase, que es lo importante que ustedes deben considerar en una entrevista, es tener claro el mensaje. Este mensaje clave, ¿qué es? Por ejemplo, resumir en este mensaje qué es lo que yo quiero decir. ¿Cómo lo vamos a elaborar un mensaje claro? Tener primero claro qué es lo que queremos decir. Siempre va a orientarse a lo que se desea emitir, o sea, a lo que queremos que la audiencia entienda. Muchas veces el mensaje que nosotros queremos transmitir, si no lo transmitimos de cierta forma, se va a entender de manera distinta. Ya lo vimos en una clase respecto al emisor y al receptor. Entonces, por ejemplo, si tenemos el tema de actualidad, por ejemplo, que es el aumento de la delincuencia, ¿ya? Tenemos un mensaje que queremos entregar a la población nosotros como institución, que es que abrimos puntos para conversar con la gente. Queremos socializar con la gente y abrimos ciertos puntos donde nos vamos a encontrar con ellos y vamos a conversar. Es el mensaje. Por lo tanto, queremos saber cuáles son los problemas reales de la gente. Es por eso que queremos abrir estos puntos, para conversar con ellos. Ese es un mensaje claro, es un mensaje específico, es un mensaje que no tiene dobles interpretaciones, o sea, puede tener dobles interpretaciones y lo han hecho dobles interpretaciones al respecto, pero mientras ustedes tengan claro que ese es el mensaje, que no hay una doble lectura, finalmente es el mensaje que van a transmitir a la prensa, ¿ya? Y ese es un mensaje, digamos, un mensaje elaborado, un mensaje clave, que es lo que ustedes tener muy claro, qué es lo que van a decir, desde dónde hasta dónde lo van a decir, y cómo reaccionar cuando alguien les diga lo contrario. Cuando les diga, pero esto no es una estrategia para otra cosa, tienen que tener claro que eso puede ocurrir y estar preparados ante una respuesta así. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la gestión de prensa, que es la vocería en este caso, y cómo funciona.
tenemos que tener claro que hay un conocimiento, una información social, digamos, que tiene que ser democratizante. Esto quiere decir que tiene que chorrear, tiene que esparcir, tiene que bajar a los distintos niveles y tiene que ser comprendida por todos. Entonces, existen los periodistas como un canal de comunicación. El emisor, en este caso, van a ser las autoridades institucionales y el público al que queremos llegar, ¿no es cierto? Entonces usamos en este caso a los periodistas como el canal de conducción de la información, ¿ya? Existen diferentes formatos, la radio, la televisión, la prensa escrita, las redes sociales, las páginas web, los blogs, en general hay mucho. Y nosotros, en este caso como institución, existe un deber social que es informar y que nos debemos a el público, ¿ya? Es un esquema más o menos que explica la situación. Bueno, ¿por qué es importante para una institución como Carabineros estar en prensa? Primero, se están vinculando con el medio, que eso es, en toda organización es algo fundamental. Tener esta vinculación con la gente que nos rodea, con la que está cerca de nuestra institución, con la que compartimos labores todos los días. Entonces es una manera de vincularse con el medio. Además, hay una cobertura de hechos de contingencia que implica la seguridad de todos los chilenos. Ustedes son de alguna manera garantes de esa seguridad. Por lo tanto, es importante que se informe, que estén en constante relación con los medios de comunicación para informar eso, ¿ya? Difundir el trabajo de la policía también es importante que ustedes den a conocer el trabajo que realizan a diario respecto de la seguridad, respecto de las relaciones internacionales, en distintos ámbitos, digámoslo. También difundir los logros que han tenido como institución es importante darlos a conocer en la prensa, es otro de por qué deberíamos estar en la prensa, ¿no? Estar también presente en los temas país. Siempre las grandes organizaciones, las grandes instituciones tienen que estar presentes en los grandes temas. Por eso es un deber que tienen ustedes el estar siempre informados, el tomar los medios de comunicación todos los días, ya sea diario, en los distintos formatos, pero es saber lo que está ocurriendo en su país, sobre todo si van a ser voceros, porque no puede ser que en algún momento un periodista nos pregunte sobre un hecho relacionado que nosotros no supimos porque no leímos los diarios, porque no vimos la televisión, porque no escuchamos la radio. Entonces, finalmente es un bochorno que ustedes van a pasar frente a los medios, sobre todo si están en entrevista en directo, ¿ya? También es importante porque hay al estar en los medios de comunicación hay una percepción positiva de la institución, porque finalmente la gente está viendo qué están haciendo. Por lo tanto, es muy importante en ese sentido, y la credibilidad es otro de los factores fundamentales al momento de relacionarse con los medios de comunicación. Van a ser más creíbles en la medida en que están más presentes. ¿Perfecto? Ahora, ¿cómo llegamos a los medios? Vamos a avanzar aquí la lámina. ¿Cómo vamos a llegar a los medios de comunicación? ¿Ya? Tenemos que tener información clara, fuentes preparadas. Para eso cada unidad de la organización debería tener un equipo de voceros que ya estén preparados para, digamos, estén preparados para enfrentarse a los medios, que ya hayan probado esta experiencia y que les haya gustado, obviamente, siempre estar preparados ante cualquier contingencia. No solo transmitiendo información y conocimientos, sino que también pueden ir generando esa información. Pueden hacer, entiendo que Carabineros también tiene estudios, hacen investigaciones, realizan estrategias de solución de ciertos problemas. Por lo tanto, es importante el comunicar eso también, ¿ya? Lo que les decía yo, si estamos con los medios cuando ellos nos necesitan, probablemente cuando nosotros necesitemos a los medios, ellos van a estar con nosotros. Por lo tanto, el mantener esta buena relación, el responder siempre de manera oportuna, es muy importante. Bueno, si estamos con los medios cuando ellos nos necesitan, probablemente ellos van a estar con nosotros cuando lo necesitemos. Por eso es importante construir esta relación con los medios de comunicación, ¿ya? Vamos a utilizar distintas estrategias para llegar a los medios, tener una buena relación, como les decía anteriormente, ¿ya? Para difundir nuestras actividades más institucionales, no tanto de contingencia, digámoslo así.
Vamos a hablar ahora acerca de las características de la noticia, ¿ya? Es importante que ustedes manejen estas características para que sepan qué es lo noticioso y puedan elaborar bien un mensaje, ¿ya? Para que sepan qué es lo que en realidad le va a interesar a la prensa cubrir y qué es lo que no le va a interesar cubrir. Por ejemplo, lo novedoso o lo impredecible, lo desconocido, son noticias. Cuando hay un hecho que no es muy conocido a nivel, digamos, nacional o internacional, o que la gente no domina mucho, es una noticia, porque no se conoce. En este caso, tomé un ejemplo de hace un tiempo, que fue luego del terremoto del 2010, que muchos sectores en el sur de Chile se quedaron sin agua potable. Entonces, una institución educacional decidió traer un sobrecito que se pone en el agua contaminada y purifica el agua. Por lo tanto, podían sacar agua de los ríos, echarle este sobrecito, dejarla reposar un rato, pasarla por un filtro y tener agua potable. Obviamente que tuvo cobertura de todos los medios de comunicación en todos los formatos, porque fue un hecho novedoso, ¿ya? Que es una de las características que tiene la noticia. La segunda característica es la proximidad, ¿ya? Tiene que tener, para que sea noticia, tiene que afectar directamente al público, al sector, por último en el sector nacional donde se está difundiendo. Por lo general, la ubicación geográfica es importante, ya sea local, nacional o internacional. En este caso, tenemos dos ejemplos para que ustedes puedan ver la proximidad y qué puede haber sido mejor percibido por el público. Por ejemplo, una de las noticias dice: vecinos de Quintero y Puchuncaví, aquí se están vulnerando los derechos constitucionales. Con respecto al desastre de Quintero ambiental y de Puchuncaví de hace un tiempo. En este otro lado tenemos una noticia donde dice: Ortega expulsa a una misión de la ONU de Nicaragua. Son dos noticias, pero finalmente, ¿qué le va a quedar más a la gente que está viendo las noticias o que está leyendo la prensa en Santiago de Chile específicamente? Obviamente que este tema va a ser mucho más cercano porque está ocurriendo en su territorio, ¿ya? Ese es otro de los elementos que tiene la noticia. El siguiente tiene que ver con el impacto o la trascendencia, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las consecuencias que va a traer la noticia? ¿Ah? ¿Qué se va a ver afectado? En este caso, por impacto o trascendencia pusimos este ejemplo. En San Pedro de la Paz, marino de la Armada de Chile detenido por causa de drogas con bolivianos. Es trascendente, es impactante, uno no espera que eso ocurra, por lo tanto es noticia. Vamos con el otro. Otra de las características es la prominencia, ¿ya? La noticia va a provocar mayor interés cuando hay una personalidad pública que está detrás de ella. En este caso, la expresidenta Bachelet dice: Bachelet regresa a la ONU como alta comisionada para los derechos humanos. Es noticia porque fue la presidenta de Chile, la presidenta de un país, y no solamente a nivel nacional, sino que es importante, es noticia a nivel internacional, porque es una personalidad la que está involucrada en el tema. La puntualidad es otra de las características de la noticia. Lo de ayer no es noticia, y ténganlo claro, lo de ayer no es noticia. Uno puede puede estar todo el día tras una noticia, un periodista investigando, pero al momento que la dio a conocer, al otro día, si no genera trascendencia, digamos que es una secuencia de investigaciones, la noticia se olvida, ya no es noticia. Por lo tanto, la importancia de la vocería es reaccionar a tiempo, reaccionar en el momento en el que le solicitan una entrevista. Al otro día, como les digo, pueden, si no, ustedes no pueden responder el mismo día que el periodista les solicita, probablemente van a buscar otra fuente en otra institución similar a la de ustedes, que pueda entregarles una información más o menos similar, ¿ya? En este caso, tenemos una noticia, por ejemplo: cuestionan las medidas anunciadas contra filtraciones de datos de tarjetas de crédito. Probablemente para esta noticia llamaron a Carabineros de Chile para buscar a un experto en seguridad informática que les pueda decir cuáles son las medidas que se han tomado respecto de este tema, cómo funciona en Chile, cómo se legisla, cómo están protegidos. Pero finalmente, si la persona, el vocero de la institución dice: no, o sea, es que justo tengo una reunión ese día o no puedo asistir, puede ser un poco más tarde, finalmente, ¿qué hace el periodista del medio? El periodista va a otra institución similar, en este caso puede ser a
a la PDI a buscar un perito informático o especialista, digamos, en temas crímenes digitales y entrevistarlo a él. Y finalmente, un tema que podría haber sido propio de esta institución pasa a otra, por no tener tiempo o por no estar preparado, digamos. Un vocero siempre tiene que estar preparado en cualquier momento. Por algo es destinado por la institución como vocero. Por lo tanto, 24/7 tiene que estar pendiente de que si lo llama la prensa, no es que estén pendientes, así todo el tiempo al lado del teléfono, pero sí tienen que tener la disposición a responder, ¿ya? Y responder en los tiempos que ellos manejan. El hecho insólito, la rareza, es otra de las características que tiene la noticia. En este caso de un diario internacional, dice: ministra llega al hospital en bicicleta para dar a luz. Es un hecho completamente insólito y raro. Por lo tanto, eso conlleva y lleva a una noticia, es una de las características. Vamos ahora a darles a conocer este video para que puedan ver un ejemplo en televisión de esta característica de la noticia. Una vaca fue detenida por vagancia. Suena insólito, pero es cierto. La periodista Javiera Ponce nos informa sobre este incidente ocurrido en Limache. Javi, ya te vemos. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Cata? Sí, es una insólita detención, como tú decías, la que ocurrió acá en la comuna de Limache. Se trata de una vaca que está acá en un corral municipal, precisamente la vamos a pasar a mostrar a continuación para que la vean. Ella es una vaca que fue detenida el día lunes y está acá porque acá en Limache había muchos problemas con el ganado. Hay caminos rurales, sobre todo el camino que une Limache con Concón, la ruta a Tabolango, que frecuentemente había sido escenario de accidentes de tránsito provocados precisamente por el ganado que se cruza en la ruta y que ha sido finalmente incluso detonante de accidentes mortales. Hace pocas semanas un matrimonio de Quillota falleció precisamente en uno de estos accidentes al chocar con un animal, y es por eso que los vecinos y los automovilistas estaban pidiendo hace rato, ya hace muchos años que se viene dando esta situación, que ocurriese algo de parte de las autoridades, y fue el municipio precisamente quien desde la semana pasada estableció una ordenanza para que los animales que se encuentran en la ruta y que no están marcados sean trasladados hasta este corral municipal. Eso le pasó precisamente a este vacuno y finalmente si no son reclamados por sus dueños van a pasar a una feria de ganado en la ciudad de Quillota o de Calera. Sin embargo, esta vaca ya fue reclamada y la próxima semana su dueño debiese comparecer ante el juzgado de policía local. Estamos con el alcalde de Limache, don Daniel Morales, para que nos cuente, alcalde, precisamente de qué se trata esta ordenanza, una situación que los tenía bien complicado. Bueno, efectivamente lo que ha sucedido acá es el reflejo del fondo de años de espera, y nosotros hemos tomado carta en el asunto, hemos fijado una ordenanza que establece fundamentalmente el hecho de que aquellos animales que no tienen marca sean retirados inmediatamente de la vía pública y llevados a un mercado para que sean rematados. Si el animal tiene marca, el animal es retenido por el municipio y de esa forma el propietario tiene que reclamarlo, y de esa forma vamos implementando un registro de marca. Aquí entendemos que si finalmente no se produce una tenencia responsable de animales por parte de los propietarios, lo que va a suceder es que vamos a tener que seguir lamentando estos accidentes que hoy día están costando vidas humanas. Hace un par de años atrás hubo un diputado que falleció por este producto de un animal que se cruza por la vía pública, y hoy día tenemos un matrimonio que ha generado todo un dolor en el sector de la provincia de Quillota, dolor que nosotros compartimos y que obviamente nos ha llevado y nos ha incentivado y nos ha motivado a implementar esta ordenanza que hoy día estamos ejecutando, que tenemos la primera detención, pero que fundamentalmente lo que esperamos es que se transforme en un ejemplo para otras comunas que también puedan implementar este mismo sistema, de manera de evitar en todos los caminos rurales del país este tipo de accidentes. Claro, parece curioso, pero realmente el trasfondo es poder evitar estos accidentes, llamar a la responsabilidad también de los dueños del ganado. Efectivamente, lo que nosotros buscamos es no perder el centro y el foco de esta noticia. La noticia es que nosotros estamos hoy día implementando una ordenanza y esa ordenanza hoy día está dando resultados. Lo que nosotros esperamos es seguir previniendo situaciones que hoy día pueden transformarse en más muertes dolorosas en la carretera y en la vía pública.
Pues estuvimos nosotros hace un rato nada más ahí en Tabolango y vimos efectivamente bastantes animales cerca de la ruta, bastante peligroso, y los automovilistas muy preocupados por esta situación que dicen hace años se viene dando ahí. Tienen que estar siempre manejando a la defensiva, pero quienes no conocen la ruta precisamente pueden encontrarse con ellos de frente y generar un accidente que puede llegar a ser mortal. Escuchemos precisamente lo que los automovilistas nos comentaron respecto al temor que genera esta presencia de ganado constantemente ahí en Tabolango. De hecho, bueno, yo soy de acá mismo, soy de acá del pueblo, pero esto es de años. Y lamentablemente los animales no son de acá. Y últimamente ha habido muchos accidentes, acá ha habido muertes, los ganados, si uno se fija para aquel lado, están ahí arribita nomás, están andando ahí nomás, caballos, vacas, hay de todo. Se ve harto ganado, harto caballo, ¿cómo se llama? Es recurrente, siempre pasa todo, sobre todo en la noche. Bueno, ahí está este vacuno, la limachina le han puesto por ahora, pero dicen los cuidadores acá que no se van a encariñar mucho porque debiese ser recuperada pronto por su dueño, que ojalá no se vea envuelto nuevamente en esta situación de que está este animal y cientos de otros más que están ahí en la ruta entorpeciendo el tránsito de los automovilistas y siendo potenciales causas de accidentes ahí en Tabolango. Sí, pues exactamente. Es un peligro tremendamente mortal, para decirlo con todas sus letras. Gracias, Javiera. Muy peligroso. Gracias, Javiera. La urgencia es otra de las características de la noticia, difundir algo novedoso y transformarse en un golpe periodístico. Por lo general, el manejo de cifras, la entrega de cifras a los medios de comunicación es muy atractivo para ellos. El hacer una encuesta de opinión, el hacer un estudio que arroje que a lo mejor los niveles de delincuencia bajaron o subieron, independiente de los resultados, entregar cifras siempre es interesante para los medios y es un ejemplo de la urgencia en la noticia. ¿Ya? Otra de las características de la noticia es el conflicto. Todo hecho que llame o que traiga per se un conflicto va a ser noticioso. En este caso tenemos como ejemplo una reunión que hubo internacional donde estaba el rey de España y en ese momento Hugo Chávez, cuando ya el rey de España no dio más y finalmente le dijo en público, delante de todos, ¿por qué no te callas? Generó un conflicto porque era una autoridad ante otra autoridad, generando un roce. Obviamente eso es muy llamativo para los medios y es una de las características de la noticia. Vamos a pasar ahora a la prensa escrita. Va a ser uno de los medios, la prensa escrita, que a lo mejor más los solicite como fuentes de información. Quiero, por lo tanto, explicarles cómo funcionan los medios escritos, ¿ya? En este caso, los periodistas trabajan en distintos tipos de formato: reportajes, entrevistas y artículos, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los distintos tipos de artículos en prensa escrita para que sepan que si en alguna oportunidad los llaman y están 30 minutos hablando por teléfono con un periodista y que ustedes le están dando una información muy valiosa para ellos y finalmente cuando leen el artículo van a ver una cuña que se llaman los extractos de las entrevistas a los voceros, de a lo mejor 3 párrafos, siendo que ustedes conversaron con ellos 30 minutos. Y pueden ver que parte de la información que ustedes le entregaron no está citada como parte de ustedes, sino que está en el cuerpo de la información. Eso va a depender de los distintos formatos y eso es normal, eso es natural que ocurra y la mayoría de los voceros, por lo menos a quienes yo le he hecho vocería, reclaman por lo mismo. Pero si estuve conversando 30 minutos con el periodista y le dije un montón de cosas y al final me pone algo que no es importante. Son cosas que pasan, son riesgos con los que ustedes corren porque finalmente el periodista no es especialista en los temas. A un periodista lo mandan a cubrir por lo general distintos tipos de temas, ya sea sociales, económicos, de salud, por lo tanto no tiene expertise en ninguno de ellos y probablemente toma lo que le pareció más llamativo de lo que ustedes dijeron y el resto de la información la incorpora, digamos, dentro de su trabajo. Por eso vamos a ver los distintos tipos de escritos, ¿ya? Existen los reportajes son extensos, tienen que tener súper claro que
Más adelante vamos a ver cuáles son los elementos de la noticia y cómo se construye, cuáles son, por ejemplo, las preguntas claves que hay que ir respondiendo, la pirámide invertida. Pero para el caso de los reportajes eso es distinto, porque un reportaje lleva un poco más de creatividad, un poco más de mensaje literario, de texto literario. No es tan informativo. Además se desarrolla un tema que es bastante importante y se desarrolla en profundidad. ¿Ya? Tienen mucho más espacio en un diario, tienen mucho más espacio un reportaje que una crónica o que una nota, ¿ya? Se requiere más tiempo, como les decía, para su elaboración. Por lo general, un reportaje no lo mandan de un día para otro. Por lo general, al periodista un reportaje se lo dan un martes y le piden que lo tenga listo para el sábado, ¿ya? Por lo tanto, manejan más tiempo para buscar fuentes más especializadas, y también, como son temas un poco más profundos, para que las fuentes investiguen y les respondan las preguntas. Por lo tanto, es bueno que ustedes pregunten para qué formato va a ser la entrevista que me están haciendo, para un reportaje, y ahí ustedes van a saber que un reportaje van a tener más tiempo para responderle, ¿ya? Las crónicas son utilizadas, por ejemplo, como en las secciones nacionales de los diarios, ¿ya? El País, Policial, son temas a lo mejor un poco más acotados, no son tan extensos, tienen mucho menos espacio en un diario, ¿ya? Y están asociados a la contingencia nacional. El reportaje, por lo general, va asociado a la contingencia, pero también puede ser un tema que se escape un poco a ella, ¿ya? En las crónicas no, siempre va a tener que ver con la contingencia nacional. Las entrevistas. A ver, para que te hagan una entrevista en un medio de comunicación tienes que tener un cargo muy alto, tienes que ser o muy conocido o puede ser que hayas participado en un hecho muy insólito, ¿ya? No a cualquiera lo entrevistan, digamos, desde el punto de vista no de vocero, de representante, sino que como personaje, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tienen que tener claro que las entrevistas son súper escasas y a públicos bien definidos, ¿ya? Por lo general, políticos, científicos, artistas, académicos que estén haciendo investigaciones son a quienes se les hacen estas entrevistas más bien de perfil, no de un tema en específico. Existen otros formatos de textos pequeños que se incluyen en recuadros, que no sé si ustedes han visto en los diarios, pequeños recuadros al lado de las noticias, que son como noticias pequeñas, express, que también son otros formatos y obviamente ahí la información tienen espacio, muy poco espacio, y la información que van a poner de lo que puedan haberles preguntado es ínfima. Pero es otro de los estilos y de los medios escritos que existen. Ya. Esto es muy importante que lo tengan claro porque van a entender al pobre periodista que llega a solicitarles una entrevista un día a las 4 de la tarde, para publicar al otro día. ¿Cómo se publica o cuál es la ruta que lleva un artículo de prensa en un diario? Obviamente buscando una noticia. Hay una reunión de pauta primero entre el equipo de periodistas de un área específica con el editor. Este editor le dice, ok, ¿cuáles son los temas que tienen? Esto es alrededor de las 9 de la mañana. Ok, ¿cuáles son los temas que ustedes periodistas tienen para ofrecerme para nuestra sección del diario? Los periodistas han buscado temas y van proponiendo temas. El editor le dice, ok, tu tema me parece, vamos a esperar la reunión de pauta general, lo voy a presentar en reunión de pauta. Luego de eso, los editores de cada una de las secciones del diario se van a una pauta general, que esta es una pauta que se realiza alrededor de las 11 de la mañana. En esa pauta, todos los editores presentan al editor general del diario sus temas. Estos son los temas que tenemos para hoy día. Piense, son las 11 de la mañana. De la reunión de pauta salen aproximadamente a las 2 de la tarde, porque tienen que discutir todos los temas del diario, y estos editores salen hacia sus unidades a decirle a los periodistas, ok, vamos a hacer el tema que me propusiste o vamos a hacer este otro tema que es un tema nuevo que nos pidieron hacer. Eso alrededor de las 2 de la tarde. Por lo general, los cierres de los diarios se realizan alrededor de las 7 de la tarde, porque hay una primera edición que se va a regiones y esa debe mandar la imprenta a más tardar a las 9 de la noche, ¿ya? Entonces piensen que los periodistas tienen entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde aproximadamente para tener su trabajo enviado, listo, corregido por los editores para enviarlo a imprenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de las 2 de la tarde?
el periodista comienza a ver qué fuentes le pueden servir para su tema. En este caso, identifica a los voceros, los llama. Por lo general las entrevistas son telefónicas porque no tienen tiempo de acudir. En el escaso tiempo que tienen para hacer la nota no pueden acudir personalmente a hacer las entrevistas. Por lo general son por teléfono, se graban, ¿ya? Y les tienen que decir, eso sí, que están siendo grabados. Siempre un periodista debe decir, le voy a grabar la entrevista para que esté al tanto de que se está realizando eso. Y finalmente el periodista transcribe esa entrevista, la pone, la trabaja en el texto que está escribiendo en forma de cuña, y luego esa información, esa nota ya terminada con un título específico, se va al editor, vuelve al editor de la sección. El editor de la sección la revisa nuevamente, o sea, la revisa por primera vez, y le hace las correcciones específicas y las manda al editor general. El editor general revisa la nota y le da la aprobación. Y recién ahí esa nota se va a imprenta, se va a diseño para pasar a imprenta. Es un camino muy largo. Por lo tanto, ustedes tienen que tener en claro que si ustedes se comprometen con un periodista a responderle a las 4 de la tarde, el periodista está esperando y está perdiendo, digamos, de poder entrevistar a otra fuente por el compromiso que tiene con ustedes. Es fundamental para ustedes, para los periodistas, esa respuesta que ustedes le puedan dar, porque si ustedes no la consiguen recién a las 4 de la tarde, cuando les quedan 2 horas para entregar, no tienen una fuente que les dé la información que necesitan, puede hasta que se caiga la nota, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes tengan esto claro para que sepan cómo deben responderle a los periodistas, y si un periodista lo llama a última hora, entiendan ustedes que en realidad es un periodista que está preocupado, que necesita la información que ustedes les van a dar y que tiene muy poco tiempo, efectivamente, no porque sea flojo ni porque ande sacando la vuelta, porque los tiempos son muy acotados en la prensa escrita. Bueno, y hasta aquí dejamos esta parte del artículo de prensa. Vamos a volver en un próximo capítulo para comentarles acerca de cómo funciona esto en los medios audiovisuales, radio, televisión, cómo es el trabajo de los periodistas y muchos datos técnicos que ustedes deben saber.